¿Cómo medir el riesgo? Un factor de riesgo es una condición que incrementa la probabilidad de sufrir un evento adverso, por ejemplo, una enfermedad. Y para hablar de factores de riesgo, tenemos que relacionar necesariamente dos variables categóricas, que además tienen que ser dicotómicas. El orden para realizar este análisis es, en primer lugar, demostrar una asociación a través de una prueba de hipótesis que luego se interpreta como condición de riesgo. El segundo paso consiste en cuantificar el riesgo previamente demostrado mediante el procedimiento de la estimación puntual. Estas medidas de riesgo incluyen al riesgo relativo y al odds ratio, que son índices. Y es momento de recordar la diferencia entre un coeficiente y un índice. Los coeficientes varían entre 0 y 1, pudiendo ser positivos o negativos, mientras que los índices varían del 0 al infinito y siempre son positivos. Aquí encontramos la medida de riesgo que hoy vamos a analizar, el odds ratio, y luego veremos el riesgo relativo en ese orden. Para ello disponemos de una matriz de datos donde se ha consignado al final de todas las columnas a una variable de supervisión. Desde el punto de vista práctico lo vamos a identificar porque lo hemos anotado en mayúsculas y el software tiene su propia forma de identificarlo, considerándolo como variable objetivo. Adicionalmente tenemos una hoja de trabajo donde vamos a completar las medidas de riesgo y su respectivo intervalo de confianza. El odds ratio, el riesgo relativo son estimaciones puntuales y toda estimación puntual debe acompañarse necesariamente de su respectivo intervalo de confianza. En nuestra matriz de datos tenemos no solamente variables categóricas, dicotómicas, sino también variables numéricas que, si quisiéramos incluirlas en el análisis del riesgo, tendríamos que categorizarlas y dicotomizarlas como hemos visto en procedimientos anteriores. El hecho es que si vamos a cuantificar las medidas de riesgo, todas las variables tendrían que ser categóricas, dicotómicas, incluyendo a la variable de supervisión. Para efectos de nuestra presentación del día de hoy, vamos a trabajar únicamente con las 4 primeras. Adicionalmente, tenemos una premisa. Se trata del diseño de casos y controles. Ese diseño donde tú buscas un conjunto de personas afectadas y lo comparas con otro conjunto de personas no afectadas, ambos grupos idealmente del mismo tamaño. ¿Cómo te aseguras de ello? En esta matriz de datos, vámonos al menú Analizar, Estadísticos descriptivos, Frecuencias, traslado únicamente mi variable de supervisión, le doy clic en Aceptar y así me doy cuenta de que cada grupo, el grupo afectado y el grupo control, son del mismo tamaño. El grupo de casos y el grupo de controles responden a la misma magnitud. Ahora sí, vamos a desarrollar nuestro procedimiento analítico siempre siguiendo una lógica y un razonamiento. En principio, aquí en mi hoja de trabajo únicamente me piden cuantificar el riesgo, pero previamente a ello habría que haber demostrado que existe asociación entre el hábito de fumar y mi variable de supervisión, bajo peso al nacer. Eso, como ya vimos en procedimientos anteriores, lo podemos hacer de forma resumida con una regresión logística de la siguiente manera. En el menú Analizar, Regresiones,
logística binaria, trasladamos la variable de supervisión, todas las variables que necesitamos analizar, le damos clic en aceptar y hay una tabla que se denomina variables no están en la ecuación. En esta tabla aparece el valor del chi cuadrado con la cabecera de puntuación, los grados de libertad 1, porque todas son tablas de 2 por 2, porque todas mis variables son dicotómicas, y su respectivo p-valor. En este caso, los tres primeros son significativos al nivel de alfa del 0,05 y el último no sería significativo. Por lo tanto, las medidas de riesgo tendríamos que calcularlas únicamente para las tres primeras. Y de esta forma nos ahorramos mucho tiempo al estar creando tablas de contingencia y solicitando pruebas de chi cuadrado para las tablas de 2 en 2. Sobre todo porque en nuestro ejemplo tenemos únicamente 4 variables que estamos analizando y es posible que tú en tu estudio tengas un número mayor. Ahora sí, nos vamos al menú analizar y luego estadísticos descriptivos, tablas cruzadas o tablas de contingencia. Ingresamos por convención la variable de supervisión a las columnas y en filas voy a colocar mis 4 variables que he decidido van a participar en el análisis. Por supuesto, si tu estudio es acerca de la cuantificación del riesgo y quisieras incluir a todas, previamente las tendrías que haber categorizado y dicotomizado. Vamos a trabajar únicamente con estas 4 primeras y ahora en estadísticos vamos a seleccionar la medida de riesgo. No necesitamos seleccionar el chi cuadrado porque se supone que previamente ya hemos visto que sí existe asociación entre estas condiciones que estamos analizando. Vamos a darle clic en continuar y aceptar. Incluso obtenemos las tablas de contingencia, pero no nos solicitan esto en nuestra hoja de trabajo y a nosotros nos interesa únicamente la tabla de la estimación del riesgo. Voy a copiar la primera que habla del hábito de fumar. Temporalmente lo voy a pegar debajo de mi tabla correspondiente. Y lo único que a mí me interesa es esta primera fila que dice razón de ventajas para el hábito de fumar, sí y no. Esto ya lo anoté en la primera columna. Es importante este orden, ya veremos por qué. Por ahora me voy a copiar solo la fila superior y ya puedo eliminar esta tabla temporal. Vamos con la segunda, la encontramos más abajo. Estimación del riesgo. Esta vez se trata de la variable infección urinaria. Me voy a copiar únicamente la primera fila. Vamos a proceder a realizar el mismo procedimiento. Copiar, se trata de la variable control prenatal. Nos copiamos únicamente la primera fila y vamos con la última. Solo nos queda una más que se refiere a la hemorragia en el embarazo y me voy a copiar la primera fila. Pero si recuerdas, hace un momento dijimos que la hemorragia en el embarazo no era una variable relacionada al bajo peso al nacimiento. Por ahora lo vamos a dejar porque vamos a hacer algunos razonamientos. Para evitar confusiones le puedes completar el 0 a los valores que falten y también podríamos darle un poco de formato. La interpretación es la adaptación de los resultados estadísticos al propósito del estudio. En este caso estamos hablando de medidas de riesgo. Entonces colocaríamos respecto del hábito de fumar de la siguiente manera. El hábito de fumar, y aquí bien podríamos copiar el nombre de nuestra variable, incrementa la probabilidad de tener un recién nacido con bajo peso al nacimiento o bajo peso al nacer en 2,5 veces. Lo puedes leer en el orden que tú prefieras. El hábito de fumar
incrementa en 2,5 veces, estamos redondeando, la probabilidad de tener un recién nacido con bajo peso respecto de las madres que no fuman. Y esto se puede interpretar siempre que se entienda que si una madre fuma, su niño tiene 2,5 veces más riesgo, más probabilidad de tener la condición de bajo peso al nacimiento. Y lo mismo diríamos para la infección urinaria, que si se da el caso de que una mujer cuando está embarazada tiene una infección urinaria, entonces la probabilidad de tener un niño con bajo peso al nacimiento es 2 veces mayor. Que las madres que no tienen infección urinaria también pueden tener niños con bajo peso al nacer. Pero si se da el caso de que ocurre la infección urinaria, entonces la probabilidad se incrementa al doble, se duplica. Veamos la tercera, el control prenatal. Y esta vez la medida de riesgo está por debajo de la unidad. Recordemos que se trata de un índice y los índices varían de 0 al infinito. Pero aquí hay un punto de corte que es la unidad. Si la medida de riesgo está por encima de la unidad, entonces ciertamente hay más probabilidad de enfermar, hay más probabilidad de sufrir ese evento adverso. Pero si la medida de riesgo está por debajo de 1, en realidad se trata de un factor de protección y no de riesgo. De hecho, lo ideal sería que esto nos ocurra. Así que veamos que si una mujer tiene controles prenatales durante la gestación, entonces hay menos riesgo de que su niño tenga bajo peso al nacimiento. Pero como quiera que el título del trabajo de investigación dice factores de riesgo, entonces aquí lo vamos a invertir de la siguiente manera. Le vamos a poner falta del control prenatal o simplemente de control prenatal. Y ahora vamos a invertir la medida de riesgo de la siguiente manera. 1 sobre, y aquí vamos a copiar esta magnitud, lo pegamos, le damos igual, y esta sería la nueva medida de riesgo, que si trabajamos con 3 cifras decimales, ahí lo tenemos. Pero también tendríamos que invertir su intervalo de confianza, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a escribir 1 entre, le vamos a copiar este valor, 0,311, le damos igual, y esta vez este número se va a convertir en el intervalo superior. Ahora este se va a convertir en el valor inferior. Le damos copiar, escribimos 1 sobre, pegamos igual y vamos a copiar el resultado. Entonces, si recordamos al valor del riesgo, lo hemos invertido, hemos escrito 1 sobre el valor que teníamos, pero en el caso del intervalo de confianza lo hacemos de forma cruzada. El inferior se convierte en superior y el superior se convierte en inferior. Ya puedo eliminar entonces los valores sobrantes y también los de la parte superior. Ahora, la última variable, hemorragia, si bien tiene una magnitud de riesgo casi igual a 2, muy cercana a 2, si lo redondeamos sería 2, pero su intervalo de confianza cruza la unidad y esa es una condición que hay que considerar. Para que tu factor de riesgo sea significativo, el intervalo de confianza no tiene que cruzar la unidad como ocurre para el hábito de fumar. No cruza la unidad para la infección urinaria. Tampoco cruza la unidad para la falta del control prenatal. Incluso si le devolvemos sus valores anteriores, si ves, de 0,311 a 0,784, no cruza la unidad. Por eso estos 3 primeros son significativos. Pero el último sí que cruza la unidad, por lo tanto no sería significativo, no sería una condición de riesgo y no habría sentido de colocarla en los resultados. La pusimos aquí para entender que en algunos casos
la medida de riesgo puede no ser significativa. Y aquí en la última variable diremos que la falta de control prenatal infiere 2 veces más riesgo para la condición de tener un recién nacido con bajo peso al nacimiento. Hay varias formas de decir lo mismo, cualquiera de ellas es válida mientras lleguemos al mismo destino. Ahora, ¿cómo se calcula este valor? Vamos a tomar la primera tabla de los resultados que corresponde a nuestra variable hábito de fumar. Lo voy a copiar en una hoja de cálculo en Excel. Lo pegamos y la medida de riesgo se calcula de la siguiente manera. Vamos a multiplicar la casilla número 1 por la casilla número 4. Vamos a colocar entonces igual la casilla 1 por la casilla 4. Ahora vamos a multiplicar la casilla número 2 por la casilla número 3 y vamos a anotar ese resultado. Sería igual asterisco la casilla número 3. Y finalmente vamos a hacer un cociente de estas dos. Entonces diremos que el primer número lo dividimos entre el segundo y el resultado es 2,488. El resultado es 2,488. ¿Y cómo se calcula este intervalo de confianza? Pues es muy simple. En la parte inferior voy a colocar los valores invertidos para mis 4 casillas. Es decir, esto es igual a 1 sobre mi casilla número 1, lo mismo para la casilla número 2 y también para la 3 y la casilla 4. A continuación voy a colocar la suma. Entonces vamos a colocar el primer valor más el segundo, más el tercero, más el cuarto. Enseguida le voy a sacar la raíz. Y esto es igual, escribes la palabra raíz, aparece el operador, seleccionamos, cerramos paréntesis y listo. Finalmente vamos a anotar el número e, el epsilon. Este número e es una constante. Y con ello ya puedo calcular mi límite inferior y superior de mi intervalo de confianza. El límite inferior es igual a la medida de riesgo por el número e elevado a, abrimos paréntesis, menos 1,96 veces la raíz calculada previamente, cerramos paréntesis. El límite superior es lo mismo, pero con el signo más, igual a la medida de riesgo multiplicado por el número e elevado a 1,96 veces la raíz calculada previamente, y ya tenemos que el intervalo está entre 1,34 y 4,60. 1,34 y 4,60. De esta misma forma calcularíamos para el resto de nuestras variables. Ahora, si lo que quisiéramos es calcular el riesgo relativo y no el odds ratio, en esta misma tabla ese valor aparece en la segunda fila. Si el diseño fuera de cohortes, entonces el riesgo relativo sería 1,47 y tendríamos su respectivo intervalo de confianza, y lo mismo aplicaría para el resto de nuestras tablas. Solamente tendríamos que mirar la segunda fila. La interpretación es exactamente igual para ambas medidas de riesgo.